Buenas tardes, mi nombre es Nora Barquín y yo trabajo para Cancer Wellness Center. Y esta noche me da mucho gusto presentarles al doctor Darío Villamar, que va a presentar un tópico que es Conoce tu riesgo del cáncer de mama. Quiero hablarles un poquito del doctor Villamar. El doctor Villamar es un médico especialista en cáncer y enfermedades de la sangre. Atiende diferentes tipos de cáncer, especialmente cáncer de mama, de colon, de recto, de pulmón y del sistema urinario y reproductor. También participa en investigaciones médicas y en estudios clínicos. Y además de ver pacientes, también él está muy interesado en equidad en la salud, que es que las personas tengan acceso a una atención contra el cáncer de buena calidad, independientemente de su situación económica o de su background étnico, sino que todos los pacientes reciban un buen tratamiento y es además director del fundador de Lucero, que Lucero en inglés se llama Latinos United for Cancer Education, Research and Outreach, y lo que hace es que colabora con varias organizaciones para tratar de llevar educación y hacer que la población latina tenga acceso a pruebas y se eduque como qué es el cáncer y cómo se previene. Y muchas de las personas que están aquí somos parte de Lucero, orgullosamente partes de Lucero. Así que, doctor Villamar, gracias por su tiempo y por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias Nora por tenerme aquí con ustedes. Un gusto estar dándoles esta charla también para cualquier pregunta que puedan tener después de la charla, eh, con gusto les respondemos. Entonces, mi charla va a ser enfocada más o menos a un nivel básico de qué es el cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que debemos saber para prevenir el cáncer y también en caso de que conozcan a alguien que usted sea afectada con cáncer de mama y también se puede aplicar a muchos otros tipos de cánceres, más o menos qué se puede hacer, cómo son los tratamientos en una forma bien general, ¿verdad? Eh, entonces, voy a pasarle aquí. No está pasando. Ok, perdón. Eh, entonces, vamos a empezar con qué es el cáncer de mama y por qué es importante crear conciencia sobre esta enfermedad. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Dentro de eso hay dos diferentes tipos, los factores modificables y los que no son modificables. Vamos a hablar de la detección temprana y la prevención, más o menos cuáles son las recomendaciones y las diferentes modalidades para hacer pruebas de detección temprana. Y también vamos a cubrir los signos y síntomas de un posible cáncer del seno. Y al final vamos a hablar un poquito de más o menos cómo es el tratamiento, cuáles son las formas que tratamos del cáncer y cómo una mujer puede vivir con cáncer. El cáncer de mama ocurre cuando hay crecimiento de células anormales de una forma descontrolada. Entonces se pierde el control de cómo las células normales pueden crecer y las células anormales pueden eh, prácticamente seguir creciendo sin freno. Entonces las células del seno son compuestas hacen lóbulos y otras células hacen ductos y cada uno de esos puede tener cáncer. También hay los ganglios linfáticos que son prácticamente los ganglios que drenan el pecho. Y muchas veces cuando hay un cáncer, esos son los primeros lugares donde ese cáncer puede ir o diseminarse. ¿Por qué es importante saber sobre el cáncer de mama? Es la causa más común de cáncer en las mujeres en Estados Unidos y en el mundo, y es la segunda causa de muerte o sea, la segunda mayor causa de muerte debido al cáncer en las mujeres. Entonces, así sabemos que el cáncer de seno afecta a más,
una de cada 8 mujeres durante su vida. Por ejemplo, yo veo muchos pacientes con cáncer de mama y siempre se pregunta una, eh, ¿por qué me sucedió, por qué me sucedió esto a mí? Es una pregunta totalmente válida. Eh, y aunque pueden haber muchos factores, tal vez algunos factores genéticos o familiares, que vamos a hablar también de eso, también sabemos que es el cáncer más común, entonces es algo eh, que como es común, le puede pasar a cualquier mujer, entonces por eso es tan importante la detección temprana y la prevención. Hablando del factor de la familia, sabemos que el riesgo de tener cáncer de mama, si una mujer tiene una hermana, madre o hija con cáncer de mama, ese riesgo para esa mujer se dobla. Y no siempre es necesariamente relacionado a una mutación o aberración genética, sino que también hay factores compartidos, sea del ambiente en el que uno crece y también la genética que también puede aumentar ese riesgo. Pero sabemos que el 10% de los casos de cáncer de mama son genéticos, es decir, que sabemos que hay una mutación genética que se puede encontrar en las mujeres. Y también vamos a cubrir un poquito de eso y sobre cuáles son las más comunes. Una cosa que bien importante y nos lleva al siguiente punto es que las formas de detectar el cáncer son asequibles y no invasivas. Y lo más importante que quiero que saquen de esta charla es que cuando lo detectamos temprano, es curable y es bastante, no solamente tratable, sino que curable. Entonces, mientras más temprano lo detectamos, esto puede aplicar a la mayoría de los cánceres ahora, más probable que podamos curarlo. Eh, Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre el cáncer de mama en las mujeres hispanas o latinas? Sabemos que tal vez la incidencia del cáncer de mama no es tanto como en las mujeres blancas, pero cuando una mujer latina es diagnosticada con cáncer suele tener peores resultados, sea con el tratamiento, puede tener un tipo de cáncer más agresivo y puede ser diagnosticado en una mujer más joven. Entonces es importante crear conciencia y estar pendiente de los factores de riesgo para poder detectarlo temprano. También sabemos que hay una mayor incidencia de las mutaciones genéticas en América Latina, eh, sea un gen que se llama BRCA, BRCA 1 y 2, que también vamos a cubrir. Entonces, aquí podemos ver las cosas que pueden afectar el riesgo del cáncer de seno. En el lado derecho vemos los que aumentan el riesgo. Entonces, sabemos que la obesidad, el sobrepeso aumenta el riesgo no solo del cáncer de mama, pero sino de todos los tipos de cánceres que conocemos. Un estilo de vida sedentaria, o sea, poca actividad, eh, el exceso de alcohol y tabaco también. Sabemos que la exposición a altas dosis de radioterapia, por ejemplo, si una mujer es diagnosticada con un linfoma a una edad temprana y recibió radiación en el pecho, eso también aumenta el riesgo de otros cánceres y el cáncer de mama. La edad, sabemos que es un factor de riesgo, así mismo para cualquier tipo de cáncer. La historia familiar que ya cubrimos, mutaciones genéticas heredadas y también el uso de las terapias hormonales, sea eh, que puede ser para los síntomas de la menopausia. Eh, en las cosas que disminuyen el riesgo, muchas cosas son lo opuesto de lo que ya mencioné. Entonces, mantener un peso saludable, comer saludable, hacer ejercicio regularmente, eso es 3 o 4 horas a la semana. Eh, También históricamente sabemos que tener más embarazo a término eh, puede disminuir el- la cantidad de hormonas durante la vida que una mujer ha tenido eh, y asimismo tener un embarazo a una edad más temprana, amamantar y también tener la menopausia antes de los 50 años. Entonces eso tiene que ver con cuánto tiempo durante su vida una mujer ha sido expuesta a las hormonas, que tiene que ver con los tipos de cáncer de seno que son hormonales. Pues para hablar un poquito más del cáncer, de la genética del cáncer de mama,
Eh, Sabemos que hay varios genes que pueden influenciar el riesgo del cáncer y eso tiene que ver mucho con los factores familiares. Entonces, si hay un cáncer, en este caso cáncer de mama, que es bastante frecuente en la familia, en su mamá, hermanas, tías, así, parientes de primer grado. Entonces sabemos que el riesgo de tener una mutación genética es mayor. Y para ponerles de ejemplo, estos genes que son el BRCA1 y el BRCA2 tienen mucho que ver con ese riesgo. Y estos son genes con los que una mujer o una persona nace, entonces no son genes adquiridos. Es algo que lleva con ella desde que nació y lleva ese riesgo de cáncer, no solo de cáncer de mama, sino también tiene que ver con cáncer de los ovarios, con cáncer del páncreas y en los hombres también con cáncer de la próstata. Entonces, para dar un ejemplo, con una mutación en BRCA1, sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer de mama eh, hasta los 70 años es casi 65%. Eso es mucho más alto, como 5 veces mayor a el riesgo normal, que es una de cada 8 mujeres, que es del 12%. Asimismo, con el BRCA2, ese riesgo es casi 50%. Y como mencioné, también hay riesgo de diferentes cánceres encima del cáncer de mama. Em, Aquí también mostramos otras formas de prevenir el cáncer, como ya mostré antes también, a través del ejercicio regular, amamantar si una mujer tiene hijos, evitar el tabaco, el exceso de alcohol, eh, limitar el uso de los medicamentos hormonales y eh, estar más o menos, eh, conocer sus senos también. Esta parte de tener cuidado con los cambios de los senos es bien importante. Ahora no se recomienda siempre que una mujer se haga la prueba, que se haga la prueba cada día, ni cada semana, ni nada de eso, pero es importante conocer sus senos y darse cuenta si hay algún cambio, algún nuevo dolor y otros síntomas que también vamos a cubrir en unas pocas diapositivas para estar pendiente por algún cambio que pueda significar cáncer. Em, Hemos estado hablando muchísimo de la detección temprana, entonces, ¿cuáles son las formas que lo hacemos? Y más o menos, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer eso? Pues sabemos que a partir de los 40 años, todas las mujeres deben hacerse una mamografía cada año. Eso es el riesgo para una mujer con riesgo regular, es decir, no tenemos antecedentes genéticos o antecedentes fuertes familiares. eh, Y que en ese caso, por ejemplo, si una mujer sabe que hay alguien en su familia con esa mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, muchas veces en ese caso se recomienda hacerse la prueba, la mamografía o mamografía más ultrasonido o hasta resonancia magnética 10 años antes de la edad de que la persona fue diagnosticada. Entonces, si su mamá fue diagnosticada a los 42 años con cáncer y sabemos que hay un gen, entonces la recomendación para la hija sería empezar a los 32 años con la mamografía. Y sabemos que esto es tan importante porque sabemos que la mamografía puede reducir el riesgo de que una mujer muera del cáncer del seno por 40% y sabemos que es una forma de salvar vidas porque lo detectamos temprano y podemos curar ese cáncer. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de imagen para detectar el cáncer? La más común sería una mamografía, que es prácticamente como un examen de rayos X, donde si ustedes han tenido esta prueba, es como que se pone el seno en una máquina que prácticamente le aplica presión y toma rayos X. Y así mismo puede detectar alguna masa o un bulto. Vamos a hablar de un poco de cómo la densidad mamaria puede afectar eso en la siguiente diapositiva.
Pero también hay otras formas de hacer estas pruebas y si se los hace depende mucho de qué es lo que se encuentra en la primera mamografía y también si es que hay un historial de densidad elevado de los senos. Entonces, el ultrasonido o sonograma del pecho sería también otra forma de detectar una masa o también se utiliza para cuando se hace una biopsia. Y una forma bastante eh, más avanzada de hacer estas pruebas es una resonancia magnética de los senos donde eh, es un examen más completo que dura más o menos una media hora y si alguna vez le han hecho una resonancia magnética por otra cosa, a veces puede ser un poquito incómodo porque uno tiene que estar totalmente quieto durante esa prueba y puede ser mucho ruido. Pero es importante, sea si una mujer tiene hallazgos que no son, que no se sabe muy bien qué son, o si ya es diagnosticada con cáncer para más o menos darnos más información sobre ese cáncer cuando estamos pensando en cirugía y cómo lo vamos a tratar. Y la densidad mamaria puede influenciar estos resultados de la mamografía. Entonces, aquí más o menos vemos cómo la densidad afecta, una mamografía. Entonces, es del A al D, con la D prácticamente significa que hay mucha densidad. Entonces, la densidad no tiene que ver con, no es necesariamente en sí algo anormal, sino que es como una variación de algo normal. Pero es importante saber eso y cada mujer tiene su propia densidad mamaria y tiene que ver con la cantidad de tejido fibroso que hay y glándulas y comparado con la cantidad de tejido graso. Entonces, eso se ve mucho en mujeres jóvenes, mujeres tal vez que son, que tienen poca grasa corporal, o mujeres que están amamantando, o mujeres que reciben terapia hormonal. Como dije, no es anormal tener tejido denso, pero sí aumenta el riesgo de que no le puedan tal vez detectar un cáncer o una masita pequeña en una mamografía. Entonces, si alguien tiene densidad bastante alta, no se puede ver tan claro como en esta imagen donde esta mujer no tiene mucha densidad. Entonces ahí cuando una mujer tiene densidad C o D, ahí es cuando recomendamos un ultrasonido y muchas veces una resonancia para poder eh, tener una mejor idea si hay algún hallazgo anormal, sobre todo si es una masa pequeña. Y más temprano hablé de los posibles síntomas de cáncer de mama y hay muchos y es importante reconocerlos, sobre todo si hay cambios. Eh, Estos incluyen cambio de textura o de irritación en la piel, secreciones anormales, sangrado o de repente comienza a lactar. Por ejemplo, una mujer que haya pasado por la menopausia y que de repente empieza a lactar otra vez. Eso no es algo normal. Claramente si una mujer siente un bulto, una masita, sea en el seno o debajo de la axila, un aumento o grosor o hinchazón en alguna parte de la mama que no se vea mucha simetría entre los dos senos. Eh, Asimismo, un cambio de tamaño, si ve cambios en la piel o como una textura de como piel de naranja que se llama y diferentes, sí, también si hay como cambios en la textura, si de repente se hunde o hay alguna molestia o algún dolor que no va también, ah, que no es normal. Entonces, esto es un mito que si no tengo síntomas, no es posible que tenga cáncer del seno. Eso sabemos que no es cierto y por eso que recomendamos la mamografía eh, a una cierta edad, a los 40 años, porque no se requiere tener síntomas en realidad de cualquier tipo de cáncer para ser diagnosticado con cáncer y asimismo es una forma de poder detectar el cáncer lo más temprano posible y así poder tratarlo y curarlo.
Entonces, eso es otro punto bien importante que quiero que saquen de esta charla ahora. Otro punto que es importante que no espero que realmente esto sea algo que se vayan a acordar, pero el punto de esta diapositiva es en realidad que el cáncer de mama no es solo una enfermedad. Pues siempre hablamos del cáncer de mama, pero sabemos que hay varios tipos de cáncer. Los tres mayores, los tres más comunes son el cáncer hormonal, que es el de acá, que expresa el estrógeno y la progesterona en marcadores tumorales. Hay también el que expresa una proteína que se llama HER2, que también esa proteína cuando se expresa en un nivel anormal hace que ese cáncer crezca. También se puede combinar con hormonal y con HER2. Y también hay el tipo de cáncer que es triple negativo, que significa prácticamente que no expresa hormonas, no expresa esa proteína y que muchas veces es el más difícil de tratar porque no podemos tratarlo con con terapias hormonales o anti-HER2, que son terapias en contra de esa proteína. Y como mencioné de los tratamientos, hay diferentes formas de tratar el cáncer. Cuando el cáncer se detecta temprano o en un estadio que se puede todavía curar, muchas veces le recomendamos sí, o una combinación de estos tratamientos, sea cirugía, radioterapia, a veces quimioterapia o terapia hormonal. También sabemos que hay muchas otras nuevas terapias que han surgido y que a cada rato salen, que son cada vez más y más eficaces. Y el tratamiento depende mucho del estadio. Entonces, si hay un tumor nomás en el seno y tal vez no ha llegado a los ganglios linfáticos, eso generalmente es de un estadio uno y la mayor parte de esos cánceres se puede tratar con cirugía y tal vez terapia después de esa cirugía, dependiendo de los factores y marcadores tumorales. Asimismo, si hay metástasis y ese cáncer se ha regado tal vez a otra parte distante, o sea, los pulmones o los huesos, esa es una situación donde generalmente no consideramos que se le puede curar, pero no significa que no sea tratable y dependiendo del tipo de cáncer, si es algo hormonal o no, se puede tratar y una mujer puede vivir con ese cáncer metastásico por muchos años. Y una cosa que quería resaltar que también es que en la investigación científica, en los ensayos clínicos, eh, que nos ayudan a siempre desarrollar nuevos y mejores tratamientos para el cáncer, es algo que siempre tratamos de ofrecer a los pacientes que conocemos y eh, es una forma de siempre tratar de mejorar lo que estamos haciendo y mejorar la vida de una persona con cáncer y también mejorar nuestros resultados en la lucha contra el cáncer. Como mencioné antes, una mujer puede vivir con mucho tiempo aún con cáncer y sea si es que está activo o si tiene un cáncer metastásico con tratamiento activo. Eh, Sabemos que el diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, es algo serio, pero tenemos diferentes formas de tratarlo. Eh, es importante mantener una actividad lo más normal durante el tratamiento porque nos ayuda a predecir cómo va a tolerar un tratamiento y también nos va a dar los mejores resultados. Y otra cosa que quiero también resaltar y que tal vez podríamos tener una conversación es que tenemos muchas fuentes de apoyo cuando una mujer tiene cáncer. Entonces eso empieza con la familia, empieza con el equipo médico. Yo con mi equipo en mi clínica, yo tengo un equipo tengo una enfermera, una asistente médica, tengo una trabajadora social que trabaja con nosotros y con nuestros pacientes. Entonces, lo importante es saber que una mujer que le hayan diagnosticado un cáncer nunca está sola y que siempre hay apoyo, siempre hay diferentes redes de apoyo, así como el Cancer Wellness Center. Y es importante acudir a esas fuentes para saber que una persona no está sola con ese diagnóstico. Entonces, en resumen, eh,
repasamos que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y una de las mayores causas de muerte relacionadas al cáncer. Existen varios factores de riesgo. Hay los factores modificables como eh, el tabaco o el peso, la dieta, cosas que podemos cambiar. Y hay cosas no modificables como la edad o no podemos cambiar el- ciertas cosas que son de genética, por ejemplo, que es algo con lo que nacemos. Sabemos que la mamografía es importante hacerla a partir de los 40 años y que se ha comprobado que la mamografía puede ayudar a salvar vidas. Y eh, sabemos que el cáncer es tratable y muchas veces curable. Y es importante crear conciencia sobre los síntomas y hacerse las pruebas a tiempo. Entonces, con eso quiero agradecerles y darles alguna oportunidad para cualquier pregunta que puedan tener. ¿Ok? Yo sí tengo una pregunta, doctor Villamar. Ok. Sí, bueno, cuando las células están dentro de los ductos se llama in situ. Y ese mismo se sale de los ductos y ya es invasivo o cómo está el asunto. O se puede quedar in situ muchos años y o ya cuando Sí. sale es como que ya empieza a cambiar. O sea, ¿por qué se vuelve invasivo? ¿Por qué uno es invasivo y otro es in situ? Em, Muchas veces sí se puede quedar in situ cuando es algo que se llama DCIS, Ujú, em, que se puede quedar así, pero sabemos que el riesgo de tener DCIS aumenta el riesgo de tener cáncer invasivo, o sea, que las células eventualmente ven la forma de empezar a invadir, sea las bacterias, la vasculatura ahí, eh, y empieza a invadir y a crecer más y luego puede adquirir esa propiedad de poder regarse a otras partes del cuerpo. Entonces eso es lo que eh, significa cuando un cáncer se vuelve invasivo. Entonces sabemos que el riesgo de tener un cáncer in situ aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad invasiva como por 50 a 60%. Entonces muchas veces el cáncer in situ lo tratamos como si fuera un cáncer invasivo ujú, de una etapa temprana, o sea, un estadio temprano. Eh, entonces, asimismo, recomendamos cirugía, radioterapia y terapia hormonal cuando esas hormonas son eh, positivas, ¿no? O sea, cuando el estrógeno y la progesterona son positivos. Eh, entonces, sí aumenta muchas veces el riesgo, pero aunque tal vez nunca vaya a convertirse en algo invasivo, sabemos que el riesgo es tan alto que sí merece ser tratado de una forma parecida, al menos al principio. ujú. Ok, gracias. Ahí está. Darío, tengo yo una pregunta también. ¿Sí? Tengo un amigo que le dio cáncer de próstata Ujú, y ahora tiene cáncer de mama. Este, Me contó que lo difícil, que el cáncer de próstata sí fue difícil para él, pero lo más difícil ha sido el cáncer de mama. ujú. ¿Cuál sería tu opinión en un caso así? ¿Por qué ha sido tan fuerte en él? O sea, el que ha sido más agresivo o más difícil de Sí, tratar. más agresivo y más difícil de él recuperarse porque me contó que él estaba, me dijo, no tenía ningún problema con mis piernas y ahora tengo que usar un bastón desde que tengo el cáncer de mama. O sea, ha sido fuerte. Ujú, Ajá. Y él y me decía, y no me pueden explicar el por qué mis extremidades, mis piernas, las tengo débiles. ujú. Ujú. No, depende de el tratamiento, supongo que le habrán dado, no sé si le habrán dado quimioterapia para uno y no para el otro.
La terapia hormonal también es diferente entre los dos, entonces puede ser que eh, si le dan otro tipo de terapia hormonal para el cáncer de mama, entonces muchas veces los efectos secundarios de esta terapia es que pueden causar dolores en los músculos, en las articulaciones, pero si recibe quimioterapia, por ejemplo, puede tener neuropatía, los daños a los Ajá. nervios. Entonces, depende de qué tipo de tratamiento haya recibido. O Ujú. si tal vez lo están tratando con terapias antihormonales para las dos cosas, que puede aumentarse y Pero pues, pasaron como 5 años entre uno y otro. ajá. Pero Ajá. Ya o sea, estaba supuestamente libre del cáncer de la próstata no, pues, y a los 5 años le aparece el del pecho. O sea, es que son cosas raras porque, sí, claro, sí. sabemos que a los hombres le da cáncer de mama, Ujú. pero que le hayan tocado los dos, Claro, sí. Vamos, sí, pues, no es fácil. Ajá, ajá. tal vez si no se ha hecho prueba genética, también sería buena idea hacer. Pues mira, es una familia. Su esposa murió de cáncer de mama, pero estuvo en remisión por 30 años. Mm, Entonces, a él le da el cáncer de próstata, ahora le da cáncer de mama y su hija Mm. acaba de hacerse mastectomía, ya tiene 34 años, le detectaron cáncer de mama y decidió hacerse la cirugía completa. O sea que ha sido una familia tocada por el cáncer ujú, y definitivamente admirables porque aparte de eso tienen una fundación y ayudan mucho a la gente. ujú, Ujú, ya. Gracias por tu opinión. ujú. Buenas tardes, doctor. Yo también tengo una pregunta. Sí, Usted habló acerca sobre los senos densos, ¿verdad? ujú, Y entonces, ¿hay algún tratamiento para disminuir esa densidad en los senos? Porque mostró 4 láminas, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿hay algún tratamiento que se pueda hacer para disminuir esa densidad? No, generalmente no, porque no es algo que es necesariamente considerado anormal, sino que es una variación. Y como dije, es importante saber de eso porque, eh, por ejemplo, si una mujer tiene densidad C o D, que son los dos más, o sea, los dos mayores, normalmente una mamografía sencilla no se considera suficiente. Entonces, en esas mujeres ahora se recomienda alternar mamografía con ultrasonido cada 6 meses para Ujú. detectar un cáncer. Entonces, no es algo que es anormal, no requiere tratamiento de la densidad elevada, sino que es algo que una mujer tiene que saber y tenemos que también informarles. Ahora es ley que cuando una mujer recibe una mamografía tienen que en el informe tienen que Ujú, incluir la densidad mamaria para que la mujer sepa eso, para que si el médico no le recomienda, para que al menos su mujer sepa. Y parte de esto de crear conciencia es si no todos los médicos están dando esa información, entonces que lo más posible que podamos informar al público para que sepan de su densidad. Pero en sí no es algo normal. Ok. Sí, porque hace cada año, ¿verdad? Ya tengo como 7 años haciéndome mamografía, ¿verdad? Entonces nunca me había parecido esto. Apenas el año pasado fue que hice mi estudio clínico, me mandaron a hacer mi mamografía que ya me tocaba. Entonces después me llegó una carta donde decía que tenía que repetirla y Ujú, hacer un ultrasonido, ¿verdad, mamario? Y entonces pues sí me preocupé porque dije, bueno, pues nunca me habían dado esto ahora, ¿verdad? Hablé con mi doctora y ya después me hice ese estudio de ultrasonido mamario, después regresé para que los resultados y sí fue la doctora que me dijo que tenía una densidad en los senos, que era creo que la letra B. ujú. Y ya entonces igual, ¿verdad? Le hice preguntas y todo, entonces y ahí es lo que pasó de que puede suceder, ¿verdad? Después de tanto tiempo, a veces los resultados sean negativo, negativo, o todo bien, pero puede parecer que de un año a otro, pues Sí. pueda aparecer algo, ¿verdad? Y la densidad generalmente no se espera que cambie mucho, pero sí puede cambiar a veces. O sea, sabemos que mujeres más jóvenes pueden tener densidad elevada y tal vez con el tiempo no tanto.
Y asimismo, si una mujer tiene más grasa corporal, a veces no tiene tan densos, senos tan densos, pero generalmente es algo que, o sea, si una mujer tiene senos densos, va a tener senos densos por varios años. Ujú. Y entonces otra pregunta, doctor, por decir, entonces, si un familiar ha tenido cáncer, pero no obviamente de seno, sino por decir de próstata o de colon o de ovario, ¿puede hacer que la mujer pueda padecer cáncer de seno? O sea, si la familia padeció de cualquier tipo de cáncer, pero ella fue de seno, ¿eso puede ocurrir o simplemente tiene que pasar cualquiera? No, o sea, puede ser, sea por ese, puede ser por ese antecedente familiar, sí puede aumentar el riesgo, pero también así mismo, como le dije, el cáncer de mama es algo común que afecta a una de cada 8 mujeres de todos modos, entonces también puede ser o sea, no necesariamente tiene que ser relacionado, Gracias, pero doctor. sí aumenta el riesgo. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo solamente para complementar lo que decía María, puede ser que en el caso de ese tipo de su amistad, de ese tipo de paciente donde tuvo cáncer y a los 5 años se presenta nuevamente en otra parte del cuerpo y que haya sido más agresivo, pensaba yo, pues los factores de alguna otra enfermedad, ¿no? Que si padecen, qué sé yo, diabetes o padecen algún otro tipo de enfermedad, algún diagnóstico que además del cáncer, esté otro tipo de afección corporal que pueda tener que ver con que el cuerpo se encuentre a lo mejor quizás un poco más inmunosuprimido que haga que, o sea, puede tener relación que el cáncer sea más agresivo debido a comorbilidades. Sí, sí, definitivamente eso también puede influir y también el hecho que haya recibido un tratamiento para otro tipo de cáncer en sí, y los estragos tal vez a largo plazo, dependiendo de qué es lo que recibe. Si es algo que de la próstata que solo le hicieron cirugía y no necesitó nada más, eso es una cosa, pero si tal vez necesitó terapia hormonal por un tiempo o radioterapia, eso es otra cosa que puede afectar también a largo plazo. Otra pregunta. Ujú. ¿Cuándo es que, bueno, cuándo es que se les recomienda a las personas el estudio genético? Porque cada quien tiene una opinión, cada quien tiene algo que decir, pero como que a veces las personas o los doctores no concuerdan para decirle al paciente, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo te hagas un estudio genético porque, claro, hoy todo el mundo quiere saber de la genética, pero también está el problema de que los seguros no lo cubren, económicamente es un poquito carito. So, Sí, bueno, como siendo un médico que, o sea, cuando yo veo a un paciente o una paciente con cáncer ya, o sea, ya tienen cáncer, entonces ajá, generalmente para mí es algo que es, eh, yo suelo recomendarlo por la mayoría de mis pacientes, sobre ajá. todo cuando sé que hay antecedentes fuertes familiares, o sea, eso es como familiares de primer grado, o sea, mamá, hijos, hermanos. Y si es del mismo tipo de cáncer también, o un cáncer relacionado, como de los ovarios, del útero, eh, páncreas, próstata, esos tipos de cánceres. Es que veo mucho de eso en la familia, entonces eso definitivamente voy a recomendar una prueba genética. Asimismo, si es una mujer joven, o sea, digamos, o sea, joven para tener un diagnóstico de cáncer, para mí es definitivamente, si es menor de los 50 años, pero también los 60 porque generalmente yo esperaría que tal vez después de los 65 años que tal vez alguien vaya a ser diagnosticado con cáncer. Pero sabemos ahora que eh, la edad en la que una persona es diagnosticada con cáncer va eh, disminuyendo más y más, sea de cáncer de mama, cáncer del colon. Y sabemos que hay muchos factores de riesgo por eso, puede ser del ambiente, puede ser la dieta,
Eh, la obesidad también influye mucho en eso. Pero si veo un paciente que tiene un cáncer agresivo con un triple negativo que no expresa hormonas también, en ese caso voy a recomendar que se le haga la prueba genética. La prueba genética también es importante porque también nos da información de cómo tratar el cáncer, porque ahora también tenemos ciertos medicamentos que son específicos para ciertas poblaciones que tienen ciertas mutaciones genéticas. Entonces, en cuanto a darles tal vez una edad fija para recomendar pruebas, es difícil, no creo que tenemos esa información así la población general, pero para alguien con cáncer, para mí sería menor de 50 años definitivamente, menor de 60 años probablemente lo voy a recomendar si es un cáncer avanzado y si es que tiene antecedentes familiares fuertes. Muchas gracias. Ujú. Preguntar, ¿el examen genético quiere decir si tienen BRCA1 y BRCA2 o hay más marcadores? Hay más. BRCA1 y BRCA2 diría que son los más famosos y tal vez los más comunes, pero hay otros parecidos, como hay uno que se llama PALB2, ATM, hay varios. Y estos paneles de pruebas genéticas que tenemos ahora buscan hasta como 70 no, son como 84 genes. Ok. Y no todos solo tienen que ver con cáncer de mama, sino con diferentes tipos de Ujú, cáncer. ok, ujú. Entonces nos da muchísima información, muchas veces encontramos mientras más sabemos, más vamos a encontrar también. Muchas veces encontramos alguna normalidad que no sabemos qué es lo que realmente significa o si le va a aumentar el riesgo de otro cáncer también. Entonces, como para eso, para mí, cuando yo hago una prueba genética y me sale positiva, sobre todo si no es algo que yo esperaba, también trabajamos con un equipo de consejeras genéticas que nos ayudan a determinar si hay que hacer otro tipo de prueba o eh, hacer otras pruebas de detección temprana para otros tipos de cáncer también. Muchas gracias. Ujú. Entonces, ¿esa prueba genética se la podemos pedir a nuestro doctor? Eh, O, esa es la parte difícil, porque mm, como María mencionó, no todos los seguros lo van a cubrir. O sea, Ujú. no es algo que generalmente si no tiene si no tiene antecedentes familiares fuertes o alguien que haya tenido una prueba genética positiva en su familia, tal vez no lo van a cubrir. Pero si alguien que haya sido afectado con cáncer tuvo una prueba y esa prueba fue positiva, digamos, papá o mamá tuvo una prueba y sí muestra una mutación genética que se puede trasladar a la familia, a los hijos, pues eso sí debería ser cubierto. Pero sin esa Bueno, información muchas veces no lo van a cubrir. voy a hacer un anuncio y me va a disculpar por esto porque hay un programa en Northwestern que le dieron un grant y sí a las personas que necesitan, la verdad, tienen que demostrar que necesitan la prueba genética. Hay ayuda económica para pagar ese estudio, Ujú, ¿verdad? Y pues nosotros trabajamos con todo el mundo, ujú, así que cuando hay una persona que necesite una ayuda, si quieren se pueden contactar conmigo y yo le paso la información porque esto es ayudar a nuestra gente porque es la gente que lo necesita, que no tienen seguro y que ujú. en sí necesitan la prueba. Correcto. Así que Sí, sí, está muy bien. ojalá todos los hospitales lo hicieran. Sí, sería bueno. Pero el Pero, mismo problema tenemos con pruebas de detección, o sea, para una ujú, mamografía. Eso para mí es tan importante y debería ser más fácil de lo que es poder exacto. tener una mamografía y hacer el seguimiento a esa persona, porque le podemos ofrecer una mamografía, pero si nadie está ahí para hacer el seguimiento, para eh, Ujú, dar el referido si una prueba es anormal, entonces más bien no le estamos ayudando para nada a esa persona. Sí. ujú. El Ujú. acceso de todos los aspectos, de todo aspecto de lo que estamos haciendo es importante. Exacto, exactamente. Ujú.
Bueno, doctor Bellamar, pues si ya no hay más preguntas y le agradezco muchísimo su tiempo de haber estado con nosotros. Ya sé que usted está muy ocupado y hace su espacio para poder hablar de este tema tan importante. Así es que muchísimas gracias y pues hasta la Gracias a ustedes. próxima vez y que tengan todos buenas noches. Gracias por haber participado, todos los oyentes. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pase Gracias. buenas noches. Gracias, Bye. igual. Gracias. Bye bye. Cuídate. Bye. Gracias, igual.